Buenas. Bueno, vamos a tratar de meternos en esto de las rentas vencidas y adelantadas. Se suele explicar de dos maneras distintas. Una es como lo suelen explicar los contadores y otra es como lo suelen explicar los actuarios. Y a mí me parece que la primera manera a veces es bastante confusa. Vamos a ver cómo se explica usualmente la primera manera y después les voy a dar mi opinión y por qué surgen tantas confusiones con esto. En primer lugar, suelen decir que una renta adelantada, si yo tengo acá el momento cero, uno, 2 y 3 y tengo estas cuotas, ¿sí? Esta es una renta adelantada porque, y esto dicen los contadores, se paga en el momento cero. En cambio, una renta vencida sería una renta de este estilo, y es vencida porque se paga en el momento uno. Entonces, según esa visión, la diferencia que hay entre una renta vencida y adelantada es el momento de pago. Entonces hablan de renta de pagos vencidos y rentas de pagos adelantados. Ahora, uno cuando dice, bueno, ¿y cuál es la que tiene mayor valor? ¿Esta o esta? Entonces la mayoría de los chicos te dicen, y la vencida, porque la vencida se paga después. Obviamente que eso está mal, porque si uno ve claramente la fórmula de la amortización vencida, para empezar por el valor actual, es de este estilo, ¿sí? Esto sería una amortización vencida. Y cuando uno habla de la amortización adelantada, es igual, pero se la multiplica por uno más i. Es decir, toda la serie de pagos acá va a valer una capitalización más que esta. Bueno, el problema es cómo lo vería un actuario. Bueno, un actuario ve que si yo tengo esta renta, no es lo que hace que sea vencida o adelantada los pagos, ¿sí? Sino la fecha de evaluación. Si la fecha de evaluación eh, coincide con el primer pago, ¿sí? Si la fecha de evaluación coincide con A, con la fecha B, entonces es adelantada y si coincide con la fecha es vencida. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una amortización vencida y una amortización adelantada? Que cambia no la fecha de pago, sino la fecha de evaluación. En algún punto es lo mismo que antes, porque uno, si considera la fecha de hoy la fecha de evaluación, entonces es lo mismo. La fecha de hoy sería el momento cero y coincide con la fecha de pago. En cambio acá la fecha de evaluación es un periodo antes del primer pago, pero el problema es que al hacer hincapié en el pago y no en la evaluación, uno ve los pagos y dice, se paga después, vale más. Y en realidad la fecha de evaluación coincide, sí, pero acá tengo que actualizar un periodo más todos los pagos porque es un periodo antes. Entonces, a mí me parece que cuando uno ve que la amortización vencida tiene como definición, ¿sí?, que la fecha de evaluación es un periodo antes del primer pago, entonces entiende que es en esta fecha, los periodos se miden de acuerdo a la tasa de interés, a la duración de la tasa de interés, o sea, si esto es el momento uno, este sería el momento cero en la amortización vencida, y en la amortización adelantada, la fecha de evaluación coincide con el primer pago, con lo cual queda muy claro en este punto de vista que es un periodo, digamos, que la adelantada es un periodo después. La palabra vencida y adelantada son palabras confusas. En cálculo financiero quieren decir muchas cosas. Por ejemplo, tasa vencida es tasa de interés, tasa adelantada es tasa de descuento. ¿Sí? Y hay otras muchas formas de verlo. Pero lo importante es entender qué es lo que hace la fórmula y dónde evalúa. Y eso es muy fácil de verlo, ¿sí? Basta con que uno se ponga a actualizar periodo a periodo y vea con cuál de las dos fórmulas se usa. Obviamente que cuando los periodos son el uno y el 0, periodo cero no existe, entonces eso ya es bastante confuso, pero a veces uno no paga hasta el momento 18 y tiene que evaluar y uno necesita saber dónde está evaluando en cada fórmula. Espero que les sea útil.